Hola a todos, hoy nos vamos a ocupar de la ley 27.610, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esa es su denominación y fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2021. Todos sabemos los enormes debates que ha traído y va a seguir trayendo el tema. No nos vamos a meter en este video en esa cuestión puntual, simplemente vamos a dar una descripción de esta nueva norma, de algunos aspectos de la misma, y en ese sentido el artículo clave, a mi entender, es el artículo 4. El artículo 4 tiene una división muy fuerte de la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo en dos grandes campos o en dos grandes categorías. Hasta la semana 14 del embarazo, inclusive, existe un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Un derecho cuyo titular es la persona gestante. Digo así porque la ley habla de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y luego menciona la expresión persona gestante. Entonces, hasta la semana 14, inclusive del embarazo, tenemos un derecho, directamente un derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo. Aquí no hace falta ninguna causa que motive dicha decisión. Estamos hablando de un acto lícito. Luego de la semana 14, la interrupción voluntaria del embarazo es un acto ilícito, es un delito. No es punible en determinadas situaciones. Veremos que la propia ley modifica también el artículo 86 del Código Penal en el mismo sentido. Entonces, luego de ese plazo, de esas 14 semanas, después de esas 14 semanas, el aborto es un delito, o la interrupción voluntaria del embarazo es un delito, salvo que el embarazo sea resultado de una violación, y en ese caso se podrá pedir la interrupción del embarazo con el requerimiento y la declaración jurada de la persona gestante. ¿No? ¿Requerimiento ante quién? Ante el personal de salud interviniente. Y ni siquiera se necesita la declaración jurada si se trata de niñas menores de 13 años de edad. Eso por un lado, ese es un supuesto de no punibilidad donde se sigue muy de cerca el fallo FAL. En realidad hay que leer esta ley con el fallo FAL en mente, el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia del año 2012. El otro supuesto de no punibilidad es si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante. La ley decía la salud integral, pero la palabra integral se vetó, tanto en este artículo 4 como en el artículo que modifica el artículo 86 del Código Penal. Esto fue en realidad un acuerdo que se hizo en el Congreso para conseguir algunos votos que estaban dudosos y que entendían que la expresión salud integral era muy amplia. En realidad, si tomamos el concepto de salud tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, y es muy interesante ver los considerandos del decreto de promulgación y veto parcial,
porque se refiere básicamente a esto, si tomamos el concepto de salud que da la Organización Mundial de la Salud, salud es entendido no como la mera ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo o perfecto bienestar físico, mental o social. O sea, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que es muy utilizada por la jurisprudencia en especial, es una definición amplísima de salud. En realidad, salud integral es redundante, es innecesario. Si esos legisladores pidieron o se conformaron con el veto pensando que de esta manera se iba hacia un concepto más restrictivo de salud, un concepto de salud como equivalente a ausencia de enfermedad, y cuando se habla de cuando si estuviera en peligro la salud, se tendría que entender si hay probabilidades de que el embarazo genere una patología. Si esa fue la idea de los legisladores, estaban mal asesorados, porque el concepto de salud es mucho más amplio que la mera ausencia de patología. Por lo menos ese es el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y entonces podemos entrar en que si el embarazo pone en peligro el bienestar físico, mental o social de la persona gestante, eso podría ser motivo para la interrupción voluntaria del embarazo. Va a ser un tema indudablemente de discusiones, de debates y de interpretación jurisprudencial. Fíjense ustedes que no se habla de que si estuviera en grave peligro la vida o la salud, sino si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante. Entonces, retrocedemos un minuto. Dos grandes categorías o dos grandes espacios en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Hasta la semana 14 inclusive, un derecho. Posteriormente, un delito, salvo estos supuestos de no punibilidad. Si ustedes ven el fallo FAL del 13 de marzo de 2012, van a encontrar que muchos de los temas que han sido objeto de debate en estos tiempos acerca del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, como prefieran decirlo, las palabras no son neutrales en este tema. Decía que si leen ese fallo van a encontrar que muchos de los temas que se estuvieron debatiendo se debatieron en ese fallo. Hay un artículo de la ley 27.610, el artículo 3, que en mi opinión es bastante ingenuo, por decirlo de alguna manera. Porque cuando lo lean van a ver que el artículo dice que la presente ley se enmarca en el artículo tal de la Constitución Nacional y en la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de Derechos Civiles y Sociales y una serie de tratados más. Decir eso o poner eso en una ley es prácticamente lo mismo que poner un artículo que diga esta ley es constitucional y está en un todo de acuerdo con los tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Qué significa eso a los fines prácticos? Nada. No significa nada porque el que va a decidir si es o no
constitucional esta ley es el juez. Si no, sería muy fácil sacar una ley constitucional. Bastaría con ponerlo, decir esta ley es constitucional y se acabó el tema. No es así. Así que el artículo 3 no tiene demasiada relevancia a los efectos de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de esta norma. Pero sí es muy interesante tener en cuenta que hoy por hoy el fallo FAL es el estándar jurisprudencial. Y el fallo FAL trató muchos de estas convenciones y artículos de la Constitución Nacional. Los trató porque fueron argumentos planteados por las partes. Básicamente uno de los planteos que se hicieron es que el derecho a la vida del no nacido debía prevalecer sobre el derecho de la persona gestante. La Corte, en este caso particular, era un supuesto muy específico que tenía que ver con la interpretación del inciso referido a la causal de violación como no punible, entendió que esos artículos, esos tratados invocados en defensa de la persona no nacida no generaban una prevalencia del derecho de la vida del no nacido al derecho de la persona gestante a decidir la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema que por supuesto se va a seguir discutiendo porque la Corte en FAL se refirió puntualmente a un caso, a uno de los incisos donde analizó la discusión que ahora va a estar superada respecto de si se trataba de, si el Código Penal trataba un solo supuesto o dos en un mismo inciso, y básicamente la Corte lo que planteó es la constitucionalidad de ese inciso del Código Penal, y trató también el tema de que no debe judicializarse el ejercicio del derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo o a abortar, como quiera denominárselo, en los casos de violación de la mujer que luego queda o a causa de eso queda embarazada. La Corte no trata en ese fallo el tema de si fuera de esos incisos que tiene el artículo 86 del Código Penal, existe un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin causa alguna, simplemente como derecho a decidir, el proyecto de vida o a decidir sobre el propio cuerpo, como quiera decírselo. Ese conflicto, esa tensión de intereses entre el derecho de la persona gestante a decidir sobre su plan de vida, sobre su proyecto de vida, sobre su propio cuerpo, y el derecho a la vida del no nacido no fue tratado in extenso en el fallo FAL, solo fue tratado en el marco de una situación especial que era la violación de la persona gestante, que como consecuencia de esa violación queda embarazada, y entonces ahí la Corte plantea que tiene derecho al aborto y que tiene también que la posibilidad de ejercer ese derecho sin que se judicialice y sin que se la revictimice, es decir, pudiendo acceder al sistema de salud mediante una simple declaración jurada, sin necesidad de realizar denuncia ni de instar a ningún tipo de acción judicial. La Corte es muy enfática en eso en FAL. Y es muy enfático, sobre todo, o son muy enfáticos sobre todo en esta materia de
la solución entre ese conflicto de intereses entre el derecho que tiene la persona gestante de terminar con el embarazo en ese caso concreto y el derecho del no nacido a la vida, son muy enfáticos también los votos individuales de los doctores Argibay y Petracchi. Es muy interesante leer el considerando 13 del voto de la doctora Argibay y el considerando 11 del voto del doctor Petracchi, son muy similares, idénticos prácticamente, donde se analiza con bastante detalle el conflicto de intereses que se suscita entre dos personas, la persona gestante y el no nacido. Conflicto de intereses que permanece en la actual ley, porque la actual ley no modifica el estatus jurídico del no nacido. El no nacido es persona. Desde la concepción comienza la existencia de la persona humana. Eso no se cambió, no fue cambiado por esta ley. Entonces, ese conflicto es resuelto por el legislador privilegiando un derecho, el de una persona, la persona gestante, por sobre otro derecho, el no nacido, el derecho de la persona no nacida. En FAL, en el voto individual del doctor Argibay y del doctor Petracchi, se plantea justamente que ese es el meollo de la cuestión. El núcleo de la tesis que propone el recurrente dice, tiene que observarse que la argumentación que la sustenta pareciera no advertir que aquí se está en presencia de un severo conflicto de intereses. Pero ¿qué pasa? Lo que se le achaca en FAL, lo que los doctores Argibay y Petracchi especialmente achacan al recurrente en el fallo FAL, es que solamente tienen en cuenta el interés del derecho a la vida de la persona por nacer, pero omiten toda consideración con respecto al otro extremo del conflicto, que en el caso FAL era la situación de una niña de 15 años embarazada a consecuencia de una violación. En definitiva, si utilizáramos la terminología de Alexi, podríamos concluir que la ponderación que hicieron Argibay y Petracchi respecto de estos dos derechos fundamentales, el de la persona gestante, que recordemos en el caso era una menor que había sido violada, y el de la persona por nacer, en esa ponderación la intensidad de afectación de derechos era mayor para la persona gestante que para la persona por nacer, y por ende se privilegiaba el derecho de la persona gestante por sobre el derecho de la persona por nacer. Que en definitiva es, para utilizar la expresión que se ve en el fallo, el esquema de valores utilizado por el legislador. Lo que se planteaba es, el legislador, al redactar el Código Penal, adoptó un esquema de valores, privilegió el derecho de la persona gestante, para utilizar la terminología actual, por sobre el de la persona por nacer, en caso de violación, que es el caso que se estaba tratando en FAL. Y los jueces entendieron que ese privilegio era correcto, que ponderando los derechos fundamentales en juego no se advertía una incorrecta afectación de derechos. Ahora, el caso es distinto
si vamos a la ley 27.610, el caso es distinto cuando hablamos de el derecho de una persona gestante a decidir voluntariamente la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas sin alegar ninguna causa, por un mero acto voluntario, donde también nos encontramos con un conflicto, no el mismo, un conflicto de intereses entre dos personas, porque insisto, el no nacido es persona, incluso con la actual ley 27.610. Veremos entonces si este conflicto de intereses que se puede plantear entre una persona gestante que decide interrumpir voluntariamente el embarazo y el derecho a la vida de la persona no nacida es medida o analizada de la misma manera en los planteos que se hagan en la actualidad que como se hizo en el fallo FAL, porque recordemos, insisto una vez más, en FAL se trató del caso de una menor violada. Y entonces se entendió que el planteo del legislador al redactar de la manera que hizo el Código Penal no resultaba inconstitucional porque había una adecuada, para seguir con el lenguaje de Alexi, una adecuada ponderación de los derechos fundamentales en pugna. No es el mismo caso de alguien que en las primeras 14 semanas del embarazo y sin tener que invocar ninguna causa decide interrumpir el embarazo. Veremos cómo se afronta el test de constitucionalidad cuando lleguen los planteos a tribunales. El resto de la ley 27.610 es simplemente, ni más ni menos que hacer, implementar o dar las pautas para que se pueda implementar ese derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en uno u otro de los casos del artículo 4. Por eso se tratan temas como el acceso al sistema de salud, la no necesidad de judicialización, el tema de la objeción de conciencia por parte de los profesionales y de las instituciones, que no debe obstaculizar el derecho que tiene la persona gestante a la interrupción voluntaria del embarazo. También se tiene en cuenta la llamada atención post-aborto. Espero que les haya resultado interesante esta introducción a la ley. Recomiendo fuertemente la lectura del fallo FAL junto con la ley y, como siempre digo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.